Hola, buenas tardes. A mí me toca hablarle acerca de generalidad de dermatitis en la sesión 3 de este módulo de su curso básico. Entonces vamos a hablar, bueno, la verdad es que nos pidieron que le hiciera algo corto, y esto no es largo, sino que más bien como que igual traté de, en cada uno de los temas que nos toca hablar, como decirles un par de tips o enfocarnos en lo más importante que necesito que sepan dentro de las generalidades para ayudarlos un poquito al estudio, porque es bien complejo. Les dejé harto material de estudio, la verdad es que con Visual DX o Up to Date, ahí les puse más o menos en cada uno qué es lo que pueden ir estudiando, se va a hacer más fácil. También les dejé unos papers bien buenos por si algún día quieren profundizar sobre el tema y para que por lo menos sepan dónde están guardados para cuando los necesiten. Entonces vamos a comenzar con las instrucciones generales, que es repasar los conceptos generales de la enfermedad de eczematosis y el prurito. La idea es que ustedes estudien antes. Vamos a hacer una prueba de 10 preguntas antes de que parta la sesión. En general está todo, se puede responder todo escuchando este video y leyendo lo básico que les mandé. Y vamos a ver el día lunes 2 casos clínicos que vamos a aprender, o sea, aprovechar de repasar. Y como les decía, aquí está más o menos de dónde pueden estudiar cada una de las cosas. También en este video está casi toda la información que necesitan. Y les dejé apoyo, como les decía, de lectura voluntaria. Entonces, según lo que entendí, por lo que van a hacer con Jorge, que se van a repartir en 2 grupos de trabajo y se van a mandar primero al doctor Manríquez y después nosotros los vamos a revisar el día lunes. Entonces, generalidades de prurito. La verdad es que el prurito es bastante importante, mucho más de lo que creen, porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Y es una de las patologías con mayores alteraciones de la calidad de vida. En esto les quiero destacar que se ha descrito en múltiples oportunidades, y a mí me lo enseñaron cuando estaba en mi fellowship, que la verdad es que el prurito puede ser mucho más invalidante que el dolor, y es más, o sea, las tasas de mortalidad por prurito, por suicidio, son bastante altas. Ya, o sea, realmente para la gente es algo desesperante. El prurito se causa a través de circuitos muy complejos que tienen que ver con la piel, tractos medulares finales y el cerebro, que va a modular muchas veces cómo podemos percibir nosotros las cosas, y es como llevado por fibras C no mielinizadas. Y está mediado por sistemas que son de histamina y no histaminérgicos. Y esto es lo más importante que yo necesito que sepan, que en el fondo, no sé, a lo mejor mucha gente piensa que con puro dar anti-H1 para el prurito se van a aliviar los problemas. Pero en esta diapositiva lo que más me interesa que vean es que desde la piel son múltiples las vías nerviosas y los mediadores son mucho más que la histamina. Está la triptasa, la serotonina, proteasas, interleuquinas, y un montón de otras como moléculas que van a hacer que uno pueda sentir prurito. Por lo tanto, con esto quiero que sepan que los antihistamínicos, como que llegar y dejarle, no sé, un antihistamínico a cualquier tipo de prurito, no necesariamente va a servir. De hecho, eso sirve en la minoría de los casos. La clasificación también es importante porque existen 4 tipos de pruritos en el fondo. Uno es el dermatológico, que está con alguna patología de base conocida y que para nosotros quizás va a ser el más frecuente, porque la psoriasis puede ser pruriginosa, las dermatitis atópicas son pruriginosas, las eczemas, hay un montón de patologías que pueden picar. Pero también están las causas sistémicas, que son las que me interesan que ustedes conozcan. También está lo que se le llama el prurito neuropático, por ejemplo, la disestesia, o por ejemplo el prurito brachiorradial, o después de una neuralgia posherpética, a veces también quedan con sensaciones de prurito, y el psicogénico, que tiene que ver con las patologías psiquiátricas, las cuales los pacientes realmente sienten prurito y está asociado a sus TOC, sus depresiones y esas cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos frente a cualquier paciente que está con prurito, la anamnesis es muy importante y estos son puntos clave para su anamnesis. Uno, averiguar bien si es que hay dermatosis de base. Y muchos de estos pacientes son atópicos que no han estado diagnosticados, y después vamos a ver en la parte de atopia como las cosas importantes que necesito que ustedes sepan preguntar. Antecedente epidemiológico, ¿hay alguien más en la familia con prurito por la escabiosis? Esto también es un tema súper importante. Si es que hay fármacos en los últimos, yo les puse 3 meses, que es lo más común, pero igual hay algunos remedios que se pueden demorar hasta 1 año. Entonces siempre estar pensando en la temporalidad de los fármacos. Y los fármacos pueden ser per se que causan prurito, como por ejemplo son los opioides, o puede ser porque causan cerosis, como los retinoides, o porque se puede ser como una reacción idiosincrática, como los anti-TNF, etc. Y también, muy importante preguntar por los síntomas B. ¿Por qué? Porque muchas causas de prurito, sobre todo si son agudos o en gente mayor de 60 años, nos deben hacer sospechar de que hay una neoplasia escondida. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al paciente, también es importante ver si es que hay signos sutiles de dermatosis de base, como les decía.
Por ejemplo, algunos parches muy sutiles en los glúteos, como para pensar una MF, estigmatotopia, como el pliegue de Lee-Morgan, la liquidificación de los pliegues, cotrón, escabiosis, dermografismo y cerosis. Y esto es bien importante porque antes de catalogar a un paciente como prurito sin hemateria, muchas veces, por ejemplo, la cerosis en pacientes seniles era causa suficiente para el prurito. O otra cosa que también me ha tocado ver como error es que me mandan pacientes para estudio de prurito sin hemateria. La verdad es que si uno les hace la prueba del dermografismo, esta resulta positiva, entonces ya no son pruritos sin hemateria, hay que enfocarlos como una urticaria crónica. Entonces, pruritos sin hemateria, hay que hacer sí o sí exámenes de sangre para descartar compromiso sistémico o neoplásico siempre. Entonces, aquí les hice como un pequeño resumen de las causas y de lo que hay que estudiar para el prurito sin hemateria, al menos lo más importante. Las causas renales, pedir una creatinina, causas hepáticas, pedir el perfil hepático, sobre todo lo que son las colestáceas, las hepatitis y esas cosas. Trastornos hematológicos. Y aquí uno de los más importantes quizá es el linfoma de Hodgkin, que es una de sus primeras manifestaciones, el prurito, las mielodisplasias, los trastornos mieloproliferativos, pero también las anemias. Por lo tanto, y también las policitemias, o sea, para los dos lados. Es importante pedir una LDH, un hemograma, sobre todo para ver, por ejemplo, si hay eosinofilia, en el caso de los linfomas, cómo está la VHS, ¿ya? Si es que hay anemias, la electroforesis con inmunofijación en sangre y orina, siempre, la radiografía de tórax, y según el caso, un PAN-CT también puede ser útil, y la ferritina. Dentro de los reumatológicos, las enfermedades reumatológicas pican mucho, las esclerodermias, las dermatomiositis, los síndromes de Sjögren, entonces al menos tener un anticuerpo antinuclear de base. Como les mencionaba, las infecciones, las hepatitis, y el VIH dentro de sus como signos principales o de los primeros y de los más frecuentes son el prurito, entonces también estudiar. Y finalmente las causas endocrinológicas, sobre todo los casos de hipertiroidismo y los casos de la diabetes. Aquí solamente para mostrarles, así como les quise mostrar las vías de la histamina, no para que se lo aprendan, sino que para que tengan una visión general. Los tratamientos siempre están enfocados al tipo de prurito que se trataba, si era neurogénico, si era psiquiátrico, si era por una dermatosis. Entonces así podemos ver cómo en general las dermatosis se tratan con inmunosupresores, como están al lado izquierdo, ¿ya? Y muchas veces también para los casos de pruritos, por ejemplo, hematológicos, nos sirven los antidepresivos. La gabapentina es un inmunomodulador maravilloso que nos sirve tanto para dermatosis primarias como para los dolores neuropáticos, también, por ejemplo, para los trastornos hematológicos. Entonces tenemos un montón de alternativas y aquí se las dejo por si algún día las necesitan. Más o menos en la misma línea les quería hablar del prurigo nodular, porque el prurigo nodular se caracteriza por tener un prurito intratable. Y aquí, debido al rasquido excesivo, hay un como ciclo que lleva a que las superficies extensoras y el tronco se formen nódulos muy indurados, liquenificados y muy pruriginosos. En general es raro que haya prurigo nodular en la cara, las palmas y plantas, como para que también lo tenga dentro del diagnóstico diferencial. Aquí les puse un signo interesante que es el signo de la mariposa, que sirve para el prurigo nodular, pero también para cualquier tipo de prurito sin hemateria, que en el fondo el paciente se rasca en todos lados, pero el signo de la mariposa es interescapular porque el paciente no logra rascarse y en general está todo el cuerpo comprometido menos esa zona. Y eso nos ayuda a pensar a que no hay una dermatosis primaria. El diagnóstico es clínico, rara vez se necesita la biopsia, excepto que tengamos un diagnóstico diferencial distinto. Y asimismo, como vimos con el prurito, siempre hay que ver si es que hay una dermatosis previa, y si es que no la hay, prurigo nodular se estudia como un prurito sin hemateria. Entonces, dentro de las dermatosis previas más frecuentes tenemos los atópicos, la psoriasis, las enfermedades ampollares. Nosotros en Chile no tenemos mucha plata para pedir inmunofluorescencia a todos los prurigos nodulares, pero se ha visto en varios estudios y en los países en que eso tiene fácil acceso, que muchas veces los prurigos nodulares eran presentaciones de los pemphigoides bulosos y la dermatosis porigia lineal. Así que yo les pongo la inmunofluorescencia directa como en signo interrogativo, pero pensar más que nada en aquellos pacientes que no encontramos ninguna causa y no mejoran, quizá eso podría ser una de las causas. Y como les decía, buscar siempre las mismas causas que en el prurito sistémico. Dentro del tratamiento, también se los dejo para que algún día lo puedan mirar con calma, pero quería hacer hincapié en algunas cosas. Son nódulos muy infiltrados y muy liquenificados de larga data, por lo tanto, corticoides de baja potencia y por poco tiempo no van a funcionar. Tiene que ser clobetasol, tiene que ser ojalá oclusivo, por tiempo al menos 2 o 3 o 4 semanas y luego con terapia de mantención, que puede ser con los inhibidores de la calcineurina, o incluso dejar 3 veces por semana el mismo corticoide por un tiempo prolongado de 1 o 2 veces. La humectación de estos pacientes también es fundamental.
Y una buena alternativa para todos aquellos nódulos refractarios son las inyecciones intralesionales de corticoides. Nosotros las usamos mucho. Dentro de las terapias sistémicas, Narroban VD anda bastante bien, y como les había mencionado antes, dentro de los tratamientos antiprurito, gabapentina también sirve para esta enfermedad, y dentro de los agentes inmunosupresores, siempre quizás preferir el metotrexate si es que no es muy severo, porque es el inmunosupresor como menos dañino, pero la verdad es que responden poco, excepto que, por ejemplo, hay una atopia de base, y ciclosporina en general responden bastante bien en una dosis de ataque. Con respecto al eczema numular, solo mencionarles que puede ser una entidad propia. Generalmente las hipótesis para esto son la cerosis y las colonizaciones por Staphylococcus aureus, pero también puede estar asociada a patologías de base, como son la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto alérgica, que en general se puede ver eczema numular como morfología de una dermatitis contacto alérgica cuando son los metales o los tintes, y también secundario a fármacos, que son un poco los mismos que mencionamos, los retinoides, los anti-TNF, etc. Otro punto importante es que quizás no tan recalcitrante como el prurigo nodular, pero el eczema numular no es tan simple de tratar. Son pacientes que recaen una y otra vez. Por lo tanto, como consejo quiero darles que además de las medidas generales, que son más importantes de lo que creen, de verdad, esto de la humectación, de los baños con jabones Cinder, las duchas cortas, son usar corticoides tópicos también de alta potencia, unas 2 o 3 semanas, y luego, como les decía, usar los inhibidores de la calcinurina o mantenerlo con corticoide 3 veces por semana por 1 o 2 meses. Con respecto a la erradicación del estáfilo, puede ser, es bastante controversial. Hay papers que dicen que puede servir, por ejemplo, los baños con cloro 3 veces por semana, o muchas veces uno les puede tomar, sobre todo si es que se solinfectan muy seguido, se pueden tomar cultivos nasales para ver si es que tiene que ver con la aportación del estafilococo. Dentro de un eczema numular que no responde a pesar de estas medidas, es importante pedir un patch test. Y dentro de los tratamientos van a ver que se repiten un poco, pero Narrowband es una buena alternativa, igual que metotrexate, y para los casos muy recalcitrantes, ciclosporina. Con respecto a la dermatitis atópica, bueno, este tema es muy largo y ustedes lo van a ver en detalle varias veces después, creo que en pediatría lo ven bastante largo. Entonces yo con respecto al prurito y los eczemas, lo que más necesito y quiero que ustedes se sepan de aquí al lunes es todo lo que tenga que ver con la clasificación, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque me pasa en el poli de escucharlo decirme que el paciente es atópico, pero la verdad es que no tiene ningún signo de atopia. O al contrario, pensar que no tiene dermatosis de base, pero habían como criterios básicos de una dermatitis atópica. Entonces, los más clásicos son estos que les presento de Hanifin y Raska, que son los que quiero que se aprendan. Y aquí quiero que lo que sepan que o sea, criterios mayores son el prurito, que esto es una enfermedad crónica que recurre y que siempre afecta a los lugares clásicos que van a ser los flexurales en adultos, los extensores en los niños, y con una historia personal o familiar de atopia. Y que todos los que les puse en rojo, que son los criterios menores, cuando solamente están presentes estos, quiero que no le digan más a los pacientes que tienen una dermatitis atópica, sino que simplemente tienen una diátesis atópica, lo que significa que van a tener la piel más sensible, etc. Pero estos pacientes no son atópicos por solamente cumplir criterios menores. Aquí hay un criterio un poco más avanzado que se los dejo para que sepan que existen otros, en los cuales, por ejemplo, estos de acá no hablan de los criterios menores, y incluso dicen que el prurito crónico es como el sine qua non, y si es que ese está presente, recién se aplican el resto de los criterios mayores, que son muy parecidos a los que estaban en los criterios primeros que vimos. Otra cosa para recordarles es que los adultos a veces han pasado desapercibidos y tienen sitios clásicos que nos deben hacer sospechar atopia, que son el eczema crónico de párpados, el eczema de pezón en las mujeres, el eczema de manos y las queiditis. El diagnóstico diferencial en los adultos a veces puede sonar bastante fácil, pero van a ver que en la práctica no lo es tanto, por eso es que necesito que manejen los criterios diagnósticos y tengan muy claro qué es tener una dermatitis atópica. Y aquí les puse una lista que la verdad es que parecen medias obvias, pero yo les voy a mostrar unos casos en los cuales la verdad es que no es tan fácil hacer la distinción. Entonces, yo les quería dar como recomendación que cuando hayan cuadros severos, en general los biopsian ya para no cometer errores, y en especial si los vamos a someter a terapia inmunosupresora. Entonces, por ejemplo, esta paciente de acá, yo les pregunto, ¿es atópica? ¿Tiene un césari? ¿Tiene una enfermedad del tejido conectivo? O sea, muchas veces cuando son extensas no es tan fácil hacer la diferencia. Ídem este paciente mío que se presentaba con estos parches, tratado como atopia de larga data, y la verdad es que resultó ser una micosis fungoide. Esta otra paciente eritodérmica con mucha descamación, es una psoriasis, es una PRP, es un césari, es una dermatitis atópica. Entonces, como les creo que vean nomás que muchas veces no es tan fácil y que la historia es clara. Y finalmente, estos pacientes también los dos míos con eczema de los párpados,
Y bueno, resulta que el de la izquierda es una dermatomiositis y la de la derecha era una dermatitis atópica. Entonces, como les digo, no siempre es tan fácil hacer la distinción. Dentro del tratamiento, por favor, insistir en las medidas generales. Muchas veces que me llegan los pacientes con todas estas patologías, que el prurigo nodular, que el eczema numeral, o todos esos refractarios a patch test, cuando uno simplemente revisa lo que están haciendo medidas generales, siento que quizás no somos tan enfáticos, como que les decimos pónganse crema, los baños cortos, usen el Sindet, pero la verdad es que estos pacientes pues se van a otro lado y usan otros productos, o lo usaron un rato y lo dejaron de usar porque no les sirvió, o como que en el fondo explicarles que a lo mejor no van a dar ningún cambio, pero que es muy importante que tengan estas medidas generales. Con los atópicos en especial, siempre evitar los contactantes, porque recuerden que tienen una barrera alterada y los atópicos se sensibilizan con mucha facilidad, y sobre todo a las cosas que nosotros les hemos dejado de tratamiento. Como siempre, y de nuevo, como moraleja, ojalá les quede algo de este PowerPoint, los corticoides deben ser de potencia adecuada y tiempo adecuado. Llegan casos al policlínico de dermatitis contacto que no responden al tratamiento, pero la verdad es que estuvieron, no sé, con Calmurit, eczema de párpado 5 días y nada más. Y la verdad es que con eso no es suficiente, ya tiene que ser un tratamiento largo. Disculpen. Ya, entonces, después, terapia de mantención. Como les decía, no es llegar y cortar los corticoides, sino que además después tenemos que dejarle una terapia de mantención, que puede ser con corticoides los fines de semana, con corticoides 3 veces a la semana, o con los inhibidores de la calcineurina. Y los atópicos severos, como les decía, una biopsia y un patch test. Y esto también me interesa mucho. Atópico severo tiene que estar con tratamiento inmunosupresor. Entonces, me llamó la atención una vez que me preguntaron de uno de los laboratorios como a cuánto porcentaje de paciente atópico severo yo tenía con terapia inmunosupresora. Como que les dije como a todos. Me dijeron como, doctora, es que nadie responde a todos. Pero es que esta fue una moraleja que también aprendí cuando estaba afuera. Es que la verdad es que son pacientes muy les cuesta mucho, le da la calidad de vida, lo pasan pésimo, llevan años de años con tópicos, años de años, y entonces la verdad es que es mucho mejor darles un buen tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿a qué tópicos podríamos hacerle patches? Como lo veíamos, a los que están previo a terapia sistémica. 2, a tópicos estables que se exacerban, es decir, paciente que estuvo, no sé, porque típico tiene un poquito de eczema flexural en los inviernos y de repente llegó el verano y están de pies a cabeza llenos de dermatitis, el que cambia el patrón en el fondo. A los eczemas crónicos de manos también sería recomendable pedirles, aunque sean atópicos cuando llevan más de 6 meses seguido, cuando sospechamos una dermatitis contacto secundaria. Y aquí les presento dos pacientes distintos que estaban con un cuadro de eczema bastante resumante y recalcitrante. Y, por ejemplo, el de la izquierda creo que había tenido una quemadura y la mamá le estaba poniendo mupirocina, y la mupirocina tiene la lanolina y está haciendo una dermatitis de contacto secundaria. Y lo mismo el paciente de la derecha, en que se están poniendo un antibiótico tópico que tenía neomicina o polimixina, creo, y también está haciendo una dermatitis de contacto secundaria. Dermatitis de contacto secundaria, por si acaso, para los que no saben, significa que la dermatitis de contacto, o sea, había en eczema o una dermatosis previa y se le llama secundaria porque por el tratamiento que yo le estoy dejando, estoy haciendo perpetuar el problema. Cuando hay patrones sugerentes también. Creo que esto lo hemos hablado un millón de veces, que el famoso patrón wash-off pattern, pero que la verdad es que realmente cuando uno lo aprende a observar y a sospechar, casi siempre la chunta, ¿ya? Son pacientes que tienen eczema en el borde de la implantación del pelo, en los párpados superiores, en la parte alta de la espalda, la cara lateral de como las mejillas y el dorso de las manos. Y en general esto ocurre porque el cuero cabelludo es la parte más resistente del cuerpo y por lo tanto nos afecta tan fácilmente como los párpados, la piel, etc. Por eso es que no siempre les tiene que picar la cabeza, ¿ya? Y en estos pacientes es importante pedirles patch test. Cuando hay formas atípicas. Entonces aquí yo les pongo un par de ejemplos y quiero que piensen 2 segundos cuál podría ser el contactante de cada uno de ellos. Se los muestro. Paciente de arriba, alérgico a las tiureas, que son el neopren, por su carcasa del celular. Paciente de abajo, el celular con níquel. Recuerden que el níquel puede pasar el algodón y por eso es que puede hacer igual afección de la piel. El paciente chiquitito de arriba era usuario ¿cómo se llama esto? De estos inhaladores y generalmente era alérgico a los aceleradores de la goma. Y el paciente de abajo también quiero que lo vean porque ya nos han tocado como 3 o 4 casos que yo lo escuché en un congreso y se me quedó súper marcado, que son niños que tienen toda la parte de los glúteos y de las piernas, parte posterior, con eczema tipo nubular, y uno les pide que se sienten con sus zapatillas y se sientan con la goma como apoyando esa zona. Y es por eso que tienen este tipo de patrón.
Entonces, otro caso en que podríamos pedir un patch test, cuando hay sospecha de dermatitis de contacto sistémica. La dermatitis de contacto sistémica la veremos después con detalle cuando nos toque el módulo de dermatitis, pero en el fondo la dermatitis de contacto sistémica es la respuesta del organismo por la ingestión o inhalación o penetración por mucosa de un alergeno al cual yo me sensibilicé primero por vía cutánea. Me explico. Por ejemplo, me pusieron una crema con neomicina, desarrollé hipersensibilidad tipo 4, y yo en general hago eczemas a la neomicina. Si un día alguien me da aminoglicósidos, que son con los que correaccionan, yo quizás puedo hacer una dermatitis de contacto sistémica. Y dentro de los patrones de dermatitis contacto sistémica hay como 6, que también los veremos después. Está la eritrodermia, el eritema multiforme, el babún, bueno, y otros que después veremos, pero lo que más me interesa en este minuto, porque entra en el capítulo, es el tema de la dishidrosis, ¿ya? Entonces, dishidrosis no es un diagnóstico, es un patrón clínico. Y es un patrón clínico que puede responder a múltiples entidades. En general, para definirlo como deshidrosis, no es solo un episodio, sino que es agudo, es recurrente y es muy pruriginoso, y los pacientes como que refieren estas ampollitas de agua que resuman y dan salida material como agüita que le dicen. Otro punto que quiero que sepan es que la deshidrosis en el 80-90% de los casos afecta a las manos. ¿A qué quiero decir? Que si alguien siempre ha tenido episodios recurrentes de vesículas pruriginosas en los pies y nunca en las manos, lo más probable es que sea una tinea pedis y no sea una deshidrosis. Dentro de las dermatitis de contacto sistémica, los como alergenos que con mayor frecuencia lo causan, lejos, el níquel, el número 1, pero número 2 también, el bálsamo del Perú. También pensar que puede ser secundario a una reacción IDE, es decir, a una tiña plantar que está haciendo reacciones a distancia en las manos, o puede ser idiopática cuando el patch está negativo, cuando uno descarta las tiñas, y son pacientes, por ejemplo, atópicos, que una vez al año, cuando se estresan o en primavera, hacen este tipo 4. Aquí les pongo un poco de diagnóstico diferencial para que vean que no siempre es tan fácil. Tenemos arriba una tiña pedis aguda, tenemos una dermatitis contacto irritativa. Recuerden que en general en la historia esto los pacientes lo van a referir como resequedad y dolor y fisuras, y no como este prurito con estas vesículas de agua que descaman. El eczema herpético, sobre todo si es que es localizado en solo una área. Tenemos las reacciones de autoexematización, las IDE que hablamos por reacción a la respuesta de la tiña pedis. Una pustulosis palmoplantar, a veces las pústulas están secas o están muy chiquititas y se pueden parecer vesículas. Y finalmente también está descrito, por ejemplo, el pestigoide buloso de tipo deshidrotiforme, solo que aquí la clave va a ser la base hemorrágica de las pequeñas ampollitas. Como concepto muy básico de dermatitis contacto alérgica, porque también lo veremos después, solo quiero que sepan que es menos frecuente que la irritativa. O sea, no siempre están pensando que alguien tiene dermatitis contacto alérgica, ¿ya? En general lo más probable es que no lo sea, es que si no está respondiendo a la terapia que le dejaron de primera línea, es por todas las cosas que le dije, porque les dejaron corticoides por poco tiempo, porque no les dejaron medidas generales, porque no les explicaron lo suficiente y los pacientes volvieron a usar todo su repertorio de cosméticos, etc. Es una respuesta inmunológica por hipersensibilidad tipo 4, y lo mismo que les he repetido todo el rato, hay prurito, resumación, y una cosa muy importante es que se expande más allá de los límites iniciales. El clásico, por ejemplo, que tiene un eczema de dermatitis contacto a las manos y se empieza a ir a las muñecas o se empieza a ir a los brazos, ¿ya? Comienza en general a las 6 a 48 horas de la exposición. Y eso también quiero que les quede como un poquito más como grabado, porque si algún paciente les dice ya que cada vez que se echan cosméticos o pinturas, el maquillaje les hace mal, ustedes les tienen que preguntar, ¿a qué se refiere con que le hace mal? ¿Le pica o le molesta el tiro? Y si la respuesta es sí, y que se lo lavan y se los pasa, claramente son una dermatitis de contacto alérgica. Lo otro es que las dermatitis de contacto alérgica duran semanas sin tratamiento, o sea, al menos una semana, y siempre curan con descamación. Y esto los puede ayudar a diferenciar de urticarias de contacto o dermatitis de contacto irritativa. Y finalmente lo que les mostré en los ejemplos de las formas geométricas y bizarras. El patch test. El único método, a pesar de todo lo que les dije las diferencias, para sospechar de dermatitis contacto alérgica versus una irritativa o alguna otra cosa, es el patch test. O sea, es imposible por la clínica estar 100% seguro. Por lo tanto, el patch test es el gold standard de la dermatitis contacto alérgica. Y aquí un ejemplo, lo publicaron hace poco, pero dicen que el 40% de las personas que dicen ser alérgica al níquel no lo es. O sea, que ustedes cuando le preguntan a alguien si en el fondo reacciona a las joyas de fantasía, 1 de cada 2 de los que les dijo que sí, no lo va a hacer. Por lo tanto, el patch test es costo efectivo y es el gold standard.
¿Por qué es importante tener un patch test que le llamamos comprensivo versus un estándar? Algún día verán, para los que no lo conocen, que los patch test estándar son test preformados, que en el fondo uno le saca la calcomanía y los pega en la espalda del paciente, que vienen como con 23 alergenos, versus cuando uno le toma la historia al paciente y les pone, en general, la serie de estándares que estamos tratando de usar nosotros son series que tratan de captar casi, no sé, por el 80% de las cosas a las que la gente es más alérgica, y tiene que ver muchas veces con la historia que le tomamos. Entonces, en general, las bases estándar común y corrientes, que son el true test, el típico que uno les pone, pierden hasta 1/3 de los alérgenos relevantes. Y cuando nosotros les ponemos estas bases un poco más complejas, también podemos perder hasta un 20% de los relevantes. ¿A qué voy entonces? Con que, de todas maneras, el true test absolutamente obsoleto. Los patch test estándar como comprensivos de 80 alergenos son bastante decentes, pero la verdad es que el patch test siempre debiera ser hecho según las posiciones del paciente. Entonces yo les quería mostrar todas las baterías que teníamos para pedirles según la historia. Dentales, peluqueros, pasteleros, fragancia, para la gente que trabaja en salud, series de zapatos, de problemas de la boca, de los dientes, o sea, en verdad tenemos de todo, ¿ya? Entonces, la idea es, ojalá, cuando sospechen realmente una dermatitis con contacto alérgica, es no hacerlo pasar por un true test, el test estándar de 23 alergenos, sino que derivarlo para un estudio completo. Y finalmente, para terminar, con respecto a la eritrodermia, les quería decir unos puntos importantes. La eritrodermia se define como el 90% del compromiso cutáneo, ¿ya? Por algún tipo de dermatosis. Cuando yo siempre les pregunto a ustedes si es que hay que hospitalizar o no hay que hospitalizar la eritrodermia, la verdad es que la respuesta, por eso los quiero ayudar un poco, es como, depende. Si el paciente está estable, es decir, es un paciente psoriático conocido, que lleva, no sé, descompensándose el último 1 o 2 años, muy lento, pero que viene tranquilo a la consulta, probablemente no haya que hospitalizarlo, ¿ya? Pero los pacientes con eritrodermias agudas estables, o sea, agudas, hay que hospitalizarlos, ¿ya? Porque van a empezar con alteración de la hemodinamia, hidroelectrolíticos, problemas con la temperatura, insuficiencia cardíaca y sobre todo se mueren de infecciones. Entonces, yo los quería ayudar un poquito con este del concepto inestable, y la verdad es que yo creo que cualquier eritrodermia que lleve menos de una semana o que se haya instalado en 1 o 2 semanas, ustedes debieran de considerarla como una inestable y hospitalizarla. Y dentro de las principales causas, lejos, las exacerbaciones de dermatosis previas, dentro de esas la psoriasis, remedios, muy importantes, sobre todo los que son los que causales de DRES, las neoplasias, tanto hematológicas, los linfomas, las leucemias, como órganos sólidos, y un porcentaje no menor, como un 20%, se les va a quedar en ese primer estudio como idiopático, pero quiero que sepan que es importante que eso no es un diagnóstico y que esos pacientes tienen que seguirse en el tiempo, o con biopsia, o con imágenes, porque muchas de las veces aparece algo después. Aquí para ponerle, esta lo tienen en su papel de material de estudio, pero aquí están las principales causas de eritrodermia, que es bueno que se las sepan, y saber, como les decía, lo más importante es que pueden ser secundarias a dermatosis primaria, a drogas y a neoplasias, que son las que tienen que estudiar. Entonces, una vez que ustedes hospitalizan a un paciente con eritrodermia y deciden, o sea, en el fondo el estudio es completo siempre. Y aquí puede ser un poco controversial, por eso quería como comentarles un poquito. Quiero que se queden con ese concepto. No importa si después, caso a caso, están con un staff o ustedes mismos están 100% seguros que es un paciente conocido, que saben cuál es la patología de base, etc. Pero las eritrodermias hay que estudiarlas, y cuando se estudian es completo. Es decir, un hemograma, buscando, por ejemplo, eosinofilia para un DRES, o para un linfoma Hodgkin, buscando anemias, la VHS, perfil renal, perfil hepático, los electrolitos y el bioquímico para ver un poquito cómo está el estado de salud por su eritrodermia. Pedir anticuerpos, ANA, ENA, pedirles un VIH, estudiar siempre los trastornos linfoproliferativos, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, y eso se hace con un hemograma con recuento de células de Cesari, con una LDH, con citometría de flujo. Y en general nosotros les pedimos a todos estos pacientes una PAN-CT en búsqueda de las otras neoplasias. Y con respecto a las biopsias, la respuesta es que siempre hay que biopsiar una eritrodermia, incluso a veces a los muy estables que llevan mucho tiempo, porque igual en el fondo hay que saber por qué se descompensaron. Y mínimo son 4 muestras. El patólogo a veces nos va a decir algún par de claves, pero a veces les cuesta, entonces en verdad, mientras más muestras mejor. Y también considerar inmunofluorescencia directa, sobre todo si hay sospecha de enfermedad autoinmune o de alguna enfermedad ampullar. Aquí les quería poner un cuadro que también se lo preguntamos bastante en el hospital, que me parece importante que sepan desde ahora, que la psoriasis tienen que tener alguna causa para descompensarse, sobre todo si han sido estables durante el tiempo. Y dentro de esas están las infecciones, la ingesta de fármacos,
el litio, los betabloqueadores, los anti-TNF, el plaquinol, la suspensión abrupta de corticoides, la ciclosporina también cuando se para de manera abrupta, el estrés, quemaduras por fototerapia, cuando se irritaron con los tópicos que le dejaron, muchas veces las embarazadas se exacerban y también está descrito como causa las hipocalcemias. Dentro del tratamiento, lo más importante es el soporte, sobre todo cuando están inestables, ya pacientes tienen que estar hospitalizados, hay que estar muy alerta a las infecciones, se pueden tomar cultivos según sospecha, más que llegar a dejar antibióticos. Dentro del tratamiento tópico, los emolientes aquí cobran un rol fundamental. Lo otro es que los corticoides, piensen que estos pacientes están sin barrera cutánea, entonces aquí más que dejarles corticoides de alta potencia, preferirlos de mediana o de baja potencia. Hay que hacer manejo del prurito, estos pacientes están con un prurito intratable, si están con vía dejarles clorfinamina endovenosa, ¿ya? Y con respecto a los sistémicos, simplemente mencionarles como, a ver, la mayoría de las causas son psoriasis, atópicos, drogas, dermatitis de contacto, bueno, y los linfomas, como les decía. Entonces, cuando uno elige terapia, la verdad es que muchas de estas terapias inmunosupresoras como que le hacen a todo, ¿ya? Pero hay que tener un poco cuidado y son estas las salvedades. Con los corticoides orales, ojo si era un paciente psoriático. Ahora, no es que esté contraindicado el uso de corticoides orales, lo que pasa es que si los parten, después el tupper tiene que ser muy lento para que no hagan psoriasis pustulares. La ciclosporina, maravillosa, porque nos trata las RAM, nos trata los atópicos, nos trata las dermatitis, nos trata la psoriasis, las PRP, pero ojo con los linfomas, por eso es que es importante descartarlos antes. Y con respecto al metotrexate, la verdad es que para pacientes hospitalizados agudos no es un gran inmunosupresor. Recuerden que el metotrexate actúa de manera muy lenta, ya se demora como 2 meses en actuar, entonces en general preferirlo no para el ámbito hospitalario, sino que para los estables.